en la parte de los anexos del documento que se llama Lineamientos y Protocolos sobre la Gestión Social y Diálogo, ¿no? Este documento es un documento que ha sido realizado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y es lo que rige actualmente todo lo que tenga que ver con gestión social en los ministerios y también en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Voy a empezar por los anexos, así que esta parte práctica es sumamente importante a la hora de trabajar, ¿no? A la hora de elaborar y resume en todo caso todo lo que alguien de gestión social hace en los conflictos en general, pero le daremos un matiz sobre el tema en las zonas de conflictos sociales mineros. Y creo que empezamos, ¿no? Miren, el primer anexo de este documento habla sobre el plan de intervención para la gestión del conflicto. Cuando uno trabaja en algún ministerio, generalmente por orden de servicio, te dejan como parte de las funciones elaborar estos planes. Entonces, contratan a sociólogos, antropólogos o cualquier especialista en gestión de conflictos sociales y te contratan para que vea uno o dos o tres a lo máximo conflictos que están generalmente en permanente eh, escalada o en todo caso se mantienen de forma, bueno, un poco tranquila a veces o de vez en cuando comienzan otra vez a movilizarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer un plan de intervención. Este plan de intervención, aquí hay un modelo, no se inventa nada, lo que hay que saber es llenarlo. Primero se pone el caso, ¿no? Si es, digamos, en el corredor minero del sur, no solamente está Las Bambas, está Hadbay, está Antapacay, entonces se menciona ahí la fecha, la ubicación, por quién está elaborado, se plantean los objetivos. Las cuestiones teóricas los tocaremos seguro de aquí a 20 minutos, pero más o menos este esquema tienen que entenderlo y para que ustedes mismos puedan después hacer sus propios ejercicios. Se hace el mapeo de actores, hay que identificar quiénes son los actores primarios, segundo los actores secundarios, ahí se expresa quiénes son los actores secundarios, ¿no? Afines o aliados, eso también lo tocaremos seguramente en la segunda o la tercera sesión. Los terceros, que se identifican también en el ámbito público, privado, la cooperación internacional, que están alrededor de conflictos sociales. También se hace el listado de las condiciones, ahí hay que identificarlo. Todos estos temas, colegas, ustedes también en el pregrado, cuando hacen el diagnóstico, les van enseñando, ¿no? Cómo analizar las condiciones, cómo analizar a los actores. También se prevé qué cosa se quiere alcanzar, ¿no? Y la metodología de la intervención. Se pone la fase de conflicto, si es que está en escalada, si es que está en surgimiento, si es que está en desescalada, si es que está en crisis, ¿no? O sea, en ese orden, ¿no? Primero, la fase inicial es el surgimiento, la segunda fase es la escalada, la crisis es ya cuando hay violencia y después comienza a decaer, que es la desescalada. El cronograma de actividades, los responsables, plazo de ejecución, la intervención del equipo, el rol del equipo, las posibles alternativas para solucionar. Esto es un plan de intervención. Ustedes realizan esto y con esto están en la chamba cumpliendo sus labores. Pero no es lo único que se hace en gestión social. No solamente se diagnostica, no solamente se hace un plan de intervención, sino en este plan de intervención sirve para hacer acciones, ¿no? Y esas acciones realmente tengan resultados de que los conflictos se frenen, paralicen, se estanquen y pueda haber espacios de diálogo. Otro anexo es el protocolo de contacto con las autoridades, líderes locales, regionales, para obtener mayor comprensión del conflicto. Una vez que uno ya ha hecho una mirada, ha tenido un diagnóstico, lo que tiene que hacer es conectar con las autoridades, con los liderazgos que hay en la zona y hay que recoger información,
hay que conocer la perspectiva de los actores que están en el conflicto, hay que explorar aquellas condiciones que existen para la implementación de un proceso de diálogo. No todos los conflictos hay condiciones para que se haya un diálogo, a veces hay que esperar un poco más, otras veces es más fácil, y todo eso se va incorporando también a los elementos del plan, ¿no? Porque el plan lo que tiene que, su objetivo del plan es solucionar cosas, ¿no? Todo eso, por favor, le dan una revisada. He puesto en el grupo el documento. Voy a seguir corriendo porque son 14 anexos, todo lo que hace un gestor social, más allá de la teoría que después vamos a explicar, ¿no? El protocolo del comité de crisis. Cuando ya hay una crisis hay que activar un comité, pero ese comité tiene que tener cierta institucionalidad, ¿no? Formar parte de la Secretaría de Gestión Social de Diálogo del Premierato, ¿no? Que está justo en la área de el Viceministerio de Gobernanza Territorial, o en todo caso anexarla si es que uno trabaja para un gobierno local o un gobierno regional a el grado de institución que tenga sobre la responsabilidad de los conflictos, ¿no? También se reúne al equipo que va a ejecutar este comité de crisis, se hace un análisis rápido con la información que se tiene disponible de los gestores sociales que han estado eh, trabajando. Hay que recordar que a veces en un conflicto social hay varios funcionarios públicos que están trabajando el conflicto. Por ejemplo, en el corredor minero del sur hay gente de gestión social que pertenece al Ministerio de Transporte porque ve que lo que se está reclamando, las conversaciones que se han tenido es sobre el tema de la carretera, ¿no? La carretera tiene en algún momento cierto impacto de la mina porque pasan muchos camiones volquetes, ¿no? Gigantescos, con mucho material. Al frecuentar rápidamente el terreno donde está la carretera, genera un polvo y ese polvo es un factor contaminante hacia los aledaños que son terrenos de la comunidad, ¿no? Entonces el Ministerio de Transporte está ahí. Pero el Ministerio de Energía y Minas también tiene sus propios gestores sociales que ven ya que la producción minera no se frene porque y que se cumplan los compromisos de la minera ha tenido en su estudio de impacto ambiental, que seguro creo que lo tenemos una clase de eso más adelante. Igual está SENACE, que es el que ve el cumplimiento del estudio de impacto ambiental. A veces está la OEFA, está PCM, o sea, hay varios actores. Entonces, cuando se habla de un comité de crisis, se junta a varios de los que están monitoreando el tema, seguramente con autoridades locales, y se elabora un comité de crisis para que converse con la empresa minera y también con los afectados, con las comunidades, con los líderes comunales, para que ya no se trata ahí de darle una respuesta a la problemática de la minería y su impacto, sino administrar la crisis, ¿no? Si ha habido algún tipo de violencia y hay alguien herido, hay que atenderlo, hay que buscar la manera como los afectados tengan el acceso a la salud y todas las cosas que se van generando después de haber una crisis en un conflicto social. Se evalúa constantemente, continuamente, esta situación de crisis y se trata de comunicar a la ciudadanía cada episodio que ha venido ocurriendo para que también se ayude a la evolución de esta crisis, ¿no? Otro de las actividades que hace un gestor social es la facilitación de los espacios de diálogo. Entonces, este documento ya tiene como anexo 4 el protocolo para que estos espacios de diálogo se den, ¿no? Hay reuniones de instalación que tienen un tipo digamos, de metodología, las reuniones siguientes y las reuniones técnicas, ¿no? Cada una es distinta. En una reunión de instalación, se prepara la reunión, hay que asegurar que haya un material, digamos, que cada punto que se va a tocar tenga un material y eso hay que chequearlo previamente. Hay que tener un espacio físico, no se puede hacer a la intemperie. Hay que ubicar
si ese espacio tiene una proyección, tiene pizarras, tiene papelógrafos, asegurar la limpieza, la iluminación, la ventilación, la amplitud del espacio, señalizar la salida, tiene que tener servicios higiénicos, o sea, todo eso es lo que tiene que tener en la cabeza el gestor social a la hora de realizar estas actividades de diálogo, ¿no? No, no solamente es la teoría que a veces nos enseña, sino sobre todo la práctica, porque uno es responsable de estas actividades, ¿no? Tiene que contar con su registro de participantes. Aquí se menciona cómo deben ser las características de ese registro, igual cómo son las características del saludo y la presentación y las reglas de la reunión, ¿no? Ser puntuales, participar activamente, levantar la mano para pedir la palabra y así sucesivamente, inclusive hasta los tiempos, cómo generar espacios seguros, ¿no? Utilizar el lenguaje adecuado, sin adjetivos, sin calificativos, verificar la conformidad de las reglas de los participantes, hacer la agenda de la reunión, el diseño de los procesos, el cierre de la reunión. Cuando son otro tipo de reunión, cuando ya se instaló y se comienzan a realizar siguientes reuniones, también igual hay que prepararlo, igual el registro, igual el saludo, igual las reglas, igual la agenda y el desarrollo, ¿no? Aquí identificar los intereses, las necesidades, las emociones, las preguntas. Todo esto de documento es sumamente importante. Esto es lo que guía a los gestores sociales. A veces los cursos de inclusive universidades prestigiosas no toman en cuenta este documento y generalmente se basan a libritos o libros o material bibliográfico que por muy interesante que sea, y que nos ayuda a reflexionar teóricamente a la hora de cuando te piden para que nos den el pago, la orden de servicio sale pidiéndote esto, ¿no? Ya te van a decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu registro de reunión? Dame el informe sobre las reuniones, cómo fueron las propuestas, y uno tiene que esto sistematizarlo eh, para que sirva como información. Si uno sale de ese puesto y va a otro puesto, quien toma su lugar solamente lee estos documentos que uno ha dejado y puede continuar con las negociaciones y así no se para nunca la presencia del Estado, hay que ser responsables con eso a la hora de atender estos conflictos sociales, porque como ustedes saben, en la gestión pública siempre hay cambios, siempre van cambiando los profesionales. Entonces, por eso mismo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo ha hecho toda esta sistematización para que pueda ordenar como política pública a los ministerios, los gobiernos locales, gobiernos regionales y inclusive a la misma PCM, ¿no? Entonces, aquí están las técnicas de la canalización de la discusión, cómo equilibrar, reenfocar la discusión. Y continuamos con el anexo 5 que es el protocolo de evaluación de condiciones del proceso de diálogo, ¿no? Entonces, aquí evaluamos. Entonces, hay que ver que las condiciones son algunas condiciones personales, relacionales, culturales y estructurales y procedimentales. Entonces, aquí dan una lista de preguntas que uno se hace a la hora de comenzar a evaluar, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de los actores para intervenir en el proceso de diálogo de gestión? Y ahí uno hace, ¿no? O sea, cuando digamos algunos son contratados como gestores sociales de conflicto para llevar a cabo las actividades, la reunión, y otros que ya tienen, digamos, regiones enteras, por ejemplo, ¿no? En el caso que cuando dirigí la Oficina de Gestión y Diálogo del Ministerio de Energía y Minas, este, había uno por conflicto social, pero había siempre un responsable en la región, ¿no? Entonces, el responsable de la región tenía que evaluar y tenía que hacerse preguntas a la hora de evaluar para que después haya las soluciones. Entonces, ese es el listado de preguntas. Por ejemplo, cuando es a título personal, ¿cuál es la voluntad de los autores para intervenir en el proceso de diálogo para la gestión del conflicto? Cuando se habla de relacionales, son cuáles son los términos o conceptos claves de la problemática que manejan los actores. O sea, uno hay que estar atento y escuchando cuáles son las palabras que utilizan. Seguidamente, a veces los conflictos se dan de manera en el cual
es repetitivo que se habla de la contaminación, del impacto ambiental. Por otro lado, hay otros conflictos que hablan más bien sobre el hecho de que no se han cumplido los compromisos laborales que había hecho la mina o diferentes temas que se van tocando, ¿no? O inclusive el hecho de que se está vulnerando las propiedades de las comunidades y es un tema más legal, es un tema de saneamiento, digamos, ¿no? Entonces, o igual también el tema cultural, que ha venido la mina, pero al costado de la mina también ha habido problemas como el tema de la delincuencia, el tema de bares, el tema de prostitución y todo lo demás. Entonces, el evaluador, que es un gestor social que acompaña a los operativos, pero que a la vez también monitorea y compara cosas, tiene que tener esto como una matriz que le permita evaluar, ¿no? Y ya no es algo que tiene que imaginarse, sino que las preguntas están planteadas ahí, resolviendo esas preguntas, uno tiene su matriz de, de evaluación de condiciones de proceso, ¿no? Otro protocolo es sobre ya el proceso de diálogo. Si bien ya sé cómo están las cosas, ahora tengo que ver cómo salgo de esto, ¿no? O sea, primero es plantearse los objetivos, hacia dónde queremos llevar el proceso, los principios, qué principios deberían gobernar el proceso, algunos, el problema de género, cómo está, entonces hay que el principio de equidad, cómo está el problema de acuerdo a los resultados, ¿no? De los temas culturales, el tema de patrimonio cultural está siendo afectado, entonces tocamos, agarramos los principios que también el documento al inicio, recordemos que esta es la parte del anexo, al inicio toca, ¿no? Y que eso es lo vamos a tocar con las diapositivas más adelante. Igual, vemos ya sabiendo, ya mapeado los actores principales, comenzamos nosotros a ver quiénes tienen la facultad de tomar decisiones, quiénes tienen el poder o la fuerza para bloquear las decisiones, y así sucesivamente, ¿no? Los actores secundarios, los actores ya, o los otros actores, ¿no? Un poco más distantes, y la gestión del proceso de diálogo, ¿no? ¿Quién convoca? ¿La mina va a convocar al proceso de diálogo? O sea, es difícil, ¿no? O sea, la comunidad va a convocar el proceso de diálogo, tampoco, ¿no? O sea, puede ser la municipalidad, pueden ser los ministerios, ¿no? Puede ser la iglesia. Entonces, eso, ya es el diseño de cómo va a ser la salida para darle solución a los conflictos que se están habiendo, ¿no? También hay que considerar siempre el aspecto logístico, ¿no? La infraestructura, recursos humanos, equipos, a veces pasajes en la selva, se requiere contar con financiamiento para poder traer a los líderes sociales de distintas zonas para que se pueda tomar las decisiones, ¿no? Hay eventos que inclusive, por ejemplo, es mejor traerlos a Lima, ¿no? Y todo eso se requiere de recursos, entonces todo eso hay que considerarlo, ¿no? La información necesaria, información de comunicación, en este diseño hay que ver cómo se van a tomar las decisiones, cómo va a formalizarse los acuerdos, cuáles son los temas de fondo y cómo se va a evaluar y monitorear. Entonces, en el formato 3 sobre la redacción del acta, ¿no? Entonces, como les digo, estos son lineamientos, ya no hay que estar inventando, ¿no? Cosas, sino ya hay una acta que ustedes copian de aquí, lo pegan en otro Word y sobre esa acta van completando, ¿no? Aquí está, ¿no? Los DNI, los nombres de todas las personas, los representantes de los gremios, de la empresa, del ministerio, los temas tratados, tema uno, tema 2, tema 3, el desarrollo de los temas, quiénes participaron y cómo van firmando, ¿no? Entonces ya este modelito tienen que saberlo de memoria, les va a servir. Este curso lo que quiere es sistematizar cosas para que ustedes puedan entrar a la chamba ya de manera proactiva, ¿no? La lista de asistencia ya la tienen aquí, se va llenando, todo ya está aquí en este documento. El diseño metodológico del taller también, igual, como ustedes saben, todos los talleres, todas las actividades tienen que tener un diseño, ¿no? ¿Qué objetivos alcanzar? La programación, los participantes, los desarrollos del tema, aparte de la actividad, su descripción, sus materiales, su duración, su responsable.
en la propuesta de capacitación del Plan Nacional de la Acción de la Empresa y los Derechos Humanos, igual es una propuesta de capacitación que siempre hay. O sea, los conflictos se deben prevenir y para prevenir hay que, en todo caso, hacer capacitaciones sobre temas de contaminación, sobre temas de los principios, ¿no? Los principios que se tienen sobre equidad, sobre derechos humanos, qué hacer, qué no hacer, para que no se llegue a la hora que hay una controversia en una crisis. O sea, siempre va a haber controversias, se van a generar conflictos, pero estos conflictos no pueden escalar a que haya violencia y terminen habiendo heridos o muertos, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer talleres de prevención, de capacitación sobre distintos temas, ¿no? Y esto es también un formatito que la Secretaría de Gestión y Diálogo lo ha hecho, ¿no? El contenido del primer día, cómo debe ser el contenido del segundo día. Igual la evaluación, ¿no? O sea, en un proceso de diálogo, o sea, no solamente se diseña cosas, sino es cómo se evalúa, ¿no? Entonces, se lograron los objetivos, se cumplió las expectativas, la utilidad de la información compartida, qué tal, qué puntaje tiene, desarrollo del proceso de diálogo y así sucesivamente, ¿no? Y las sugerencias. Todo eso, repásenlo mucho, pásenlo a Word, tengan ahí sus formatos a la hora que entren a chambear sobre gestión social, conflictos sociales, ya tienen el material para que desde el primer día puedan trabajar, porque se requiere expertos, ¿no? O sea, no se puede uno en este tipo de trabajos ir a aprender, ¿no? Sino que se requiere que ya tengan la capacidad de poder dar solución a los problemas, porque son muy difíciles, muy complejos, a uno le tiene que gustar trabajar en conflictos sociales, hay que pasar más las noches, hay que viajar a distintas partes del país, en esas partes del país no hay a veces internet, no hay luz, no hay agua, está el riesgo de que puedan retenerlos y todas las cosas que puedan suceder, accidentes de viaje, cansancio, pero también es para quien les gusta, es un desarrollo profesional interesante y también económicamente es rentable, ¿no? O sea, eh, nadie que trabaje en conflicto social baja de 6.000 soles y generalmente están entre 9 o 10.000 soles, ¿no? Si es que cumplen con los requisitos de maestría, de este tipo de cursos, por ejemplo, que forman parte de lo que pide una institución para que sean contratados. La evaluación de la legitimidad, justicia, equilibrio, proceso de diálogo, también ahí están sus preguntitas. El anexo 11, actas de reuniones intersectoriales o intergubernamentales. Entonces, cuando hay temas que quedan, o sea, quedan en la agenda, a ver, me explico mejor. Uno ha ido a una mesa de diálogo y han salido un listado de problemas. Esos problemas nos los traemos a Lima, nos reunimos con los demás ministerios o otras instituciones y tenemos que regresar a la siguiente reunión con la salida a cada uno de los problemas. Si hay gente que está diciendo que ha habido contaminación, entonces el ministerio, la PCM llama al Ministerio de Ambiente y dice cómo solucionamos este problema. Si hay un tema de salud, si hay un tema de trabajo, si hay un tema de saneamiento, entonces se hacen reuniones de trabajo intergubernamentales, a veces inclusive también con los gobiernos regionales, y se hace una acta, ¿no? Diferente sobre la agenda, la duración, quién se va a hacer responsable de cada uno de los temas que han quedado pendientes de la reunión con la comunidad. Igual, hay que hacer búsqueda conjunta de información. ¿Por qué? Porque a veces sucede que pasan 5 o 6 años de la inversión minera y termina saliendo algunos problemas que al inicio ya habían sido planteados, que al inicio se había comprometido la empresa y al final no se había llevado, o el Estado, en todo caso, muchas veces es más el Estado, y no se había llevado a cabo, ¿no? Entonces hay que entender que siempre hay que buscar la información de manera conjunta entre las instituciones y que sea creíble y confiable, ¿no? Entonces, aquí hay su protocolo, o sea,
cuando uno le pide una información al otro ministerio, el gestor social del otro ministerio no te puede decir, no, no te la doy, eso no es mi chamba, a mí no me han contratado para eso, no. Aquí está el protocolo en el cual uno, como funcionario público, se hace responsable también de poder trabajar de manera conjunta con los otros ministerios la búsqueda de la información conjunta, ¿no? El 13 es sobre la preparación para las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo solo las instala PCM con una resolución, pero se tiene que hacer una preparación, ¿no? Ver qué intereses hay, qué opciones de acuerdo se pueden llegar, alternativas. O sea, uno le entrega eso al director para que el director gestione con el premier si sale o no sale la mesa de diálogo. Pues, o sea, no va a salir una mesa de diálogo en el cual uno no sepa intereses, no sepa las opciones de acuerdo, las alternativas, los criterios, la comunicación. O sea, si no está preparada, entonces no va a salir esa mesa de diálogo porque si no se estaría generando o se dispararía el Estado o los funcionarios a los pies, ¿no? Entonces, tiene que salir de parte de un informe y ese informe lo hace un gestor social, ¿no? El gestor social elabora el informe, lo pasa al jefe, el jefe lo gestiona con el ministro, con el premier, y se establece una mesa de diálogo porque sabe que hay las condiciones para hacerlo, ¿no? Que ya todo está más o menos prediseñado, preparado, ¿no? Y esta es una guía de modelo para facilitar el diálogo y el consenso, ¿no? O sea, la pauta uno, pauta 2, por qué estamos acá, o sea, qué es lo que podemos, digamos, como el speech, decir, hablar, hacia dónde nos vamos a orientar a la hora de participar en las reuniones, ¿no? Para poder inducir, sacar provecho de la reunión y no dejar de que la gente solamente esté hablando y al final hable de temas que no sean coherentes a la reunión. Y este anexo es ya la ficha matriz para el análisis de los casos, es una evaluación, o sea, donde se van poniendo, o sea, si existe un conflicto social, existe una ficha matriz de su evaluación, ¿no? Entonces, los actos violentos, los actos de negociación, reseña breve, situación actual. ¿Por qué? Porque el ministro cambian de ministro y el ministro te llama y dice, ¿qué está pasando en el conflicto con el lote 95, con el lote 8, con el lote 5, que son conflictos sociales tradicionales del tema de hidrocarburos, o qué está pasando en las Bambas, en la comunidad tal. Uno tiene su ficha y le dice, sí, aquí está la fecha, esta es la naturaleza de la disputa, esto le corresponde a determinado sector, esto es lo que ha habido, aquí está la breve reseña, esto es como está ahorita la situación, ¿no? Las fechas y todo. Y eso tiene que estar actualizado, ¿no? Entonces ahí se ponen los actores, se pone la comunicación de lo que ha habido, la relación entre los actores, las posiciones, los intereses, las alternativas, las opciones, la legitimidad. Eso se le da al ministro, hay que tenerlo actualizado porque eso salta algo en la televisión y al toque el ministro agarra y te llama y tiene que dar respuesta y uno no puede en ese momento recién elaborarlo, ¿no? Entonces rápidamente saca la evaluación de ese conflicto, ¿no? Ya, esas son hasta ahí los anexos, ya lo operativo que deben saber a la hora de trabajar, ¿no? Eso es en qué consiste la chamba de un gestor social, ¿no? Estos son los instrumentos, sus herramientas, esto es lo que ustedes producen, los resultados. Pasamos a lo que es ya también de los lineamientos. Ahí está la resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 08 del 2021. Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, gobiernos locales, gobiernos regionales en materia de gestión y diálogo. Entonces ya vamos a pasar a los puntos teóricos que habla este documento, ¿no? Primero su finalidad es para generar gobernabilidad democrática con criterios estandarizados para todos, ¿no? O sea, que nadie se tire por su propio lado, que nadie piense que esta chamba es alguien que ha sido dirigente universitario, alguien que ha trabajado con las rondas o ha trabajado con sindicatos, o sea, porque tiene labia, porque tiene un poco de carisma, con eso puede resolver conflictos sociales.
Bueno, eso es parte de una habilidad, ¿no? De una experiencia, pero lo que hay que entender es que todo esto son procedimientos, todo esto son resultados, herramientas que ya han sido gestionados por anteriores gobiernos y que esa acumulación de conocimientos han generado una política pública, ¿no? Su objeto es establecer los lineamientos, ¿no? Y su alcance es todo el Poder Ejecutivo, todos los organismos públicos, o sea, no se pueden ir cada uno por la libre, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean jefes y les toquen dirigir también a gente en conflictos sociales y alguien te dice, no, pero las cosas se hacen así, a ver en qué parte del documento de lineamientos dice eso, ¿no? Entonces, no estás actuando de acuerdo a la institución del Estado, sino estás solamente actuando por criterios. Uno de sus principios es el principio de equidad e igualdad, ¿no? Las instituciones del Estado, en los tres niveles, tienen que promover la igualdad de oportunidades de los actores sociales, ¿no? Igual la equidad es una condición y un medio para lograr la igualdad, busca equilibrar las asimetrías de poder ahí en los espacios territoriales donde se generan los conflictos sociales. Entonces, yo no puedo agarrar y generar desigualdad haciéndole caso a la mina y no haciéndole caso a la comunidad. O viceversa, hablar solo con la comunidad y desconocer el actor de la mina como una inversión que produce desarrollo, economía, dinámicas que necesita el país. Otro principio es el principio de inclusión social, donde se considera el involucramiento de aquellos actores sociales que no tienen representatividad directa. Es decir, muy bien, o sea, viene el dirigente, el máximo dirigente de la comunidad, él sí puede hablar, él sí puede expresarse, pero dentro del bloque de afectados también hay otros sectores que no tienen esa capacidad, no han ganado las elecciones dentro de los espacios sociales y también hay que incluirlos, también hay que escuchar sus voces. O sea, lineamientos nos dicen que hay que escuchar a todos, ¿no? Siempre hay que actuar con buena fe, ese es otro de los principios. O sea, no se piensa que la empresa o que las comunidades quieren que eso estalle, por más que en la práctica pueda haber alguien, pero no hay que basarnos en eso. Yo no podría, o sea, permitir que la mina venga y diga, ¿sabes qué? Ese de aquí es terrorista, ese está allá, ese está allá, ese está allá. Y viceversa, ¿no? Que venga el dirigente social y diga, ese representante de la mina, tiene terrenos allá, está contratando a tal persona, otras cosas, ¿no? Sino generar más bien procesos de diálogo con buena voluntad, con veracidad de la información, una búsqueda genuina de la solución para que todos salgan satisfechos, ¿no? Entonces se actúa de buena fe. El principio de la participación es que en todo el proceso de la gestión del conflicto, de la gestión social, debe participar la sociedad civil, ¿no? Entonces, eso es elemental. El principio de participación asegura eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno esté trabajando, y a veces no todos los jefes tienen inclusive conocimiento de esto, entonces si te dicen, pero ¿por qué tú mucho apelas a la gente, ¿no? Puede ser que alguien que es jefe no haya venido de la experiencia de los conflictos sociales y que lo pongan por que ha venido del tema ambiental o del tema minero o el tema de la propia gestión pública y uno saca su documento de lineamientos y le dice, mire, jefe o inclusive al presidente o cualquiera, aquí dice de que el principio de participación es parte de los lineamientos. Entonces siempre se tiene que actuar de cara a la gente, ¿no? En los territorios. Principio de colaboración de que todos los actores que estamos inmersos dentro del terreno hay que apoyarnos, ¿no? Como le digo, si el problema es de transporte, uno que está trabajando en energía y mina no agarra y dice, no, ese rollo no es mío, a mí no me toca, y no facilita justo cuando está en el terreno a solucionar los problemas. Entonces, lo que hay que más bien es generar confianza de que el Estado en su conjunto con sus funcionarios puede solucionar su problema, tanto para darle seguridad a las comunidades como para darle seguridad a la empresa minera, porque si no, en determinado momento
comienzan a dar respuestas entre ciertos dirigentes y ciertos funcionarios de la mina sin optar que el Estado tenga mediación y sin que los acuerdos sean, digamos, institucionales, ¿no? Es lo que hay veces se ha visto en el cual algunos dirigentes y algunos gerentes de la mina terminan teniendo acuerdos por lo bajo, como se dice, y terminas ciertos beneficios, pero pasa un año, pasa 2 años, cambian los dirigentes, cambian los funcionarios y otra vez explota el conflicto social porque no ha habido una política o un acuerdo institucional, ¿no? Entonces, lo que hay que ver siempre es que haya colaboración entre los gestores que estamos viendo, ¿no? El principio de transparencia, ojo, siempre toda esta información, y por eso hemos visto los anexos, toda esa información está. A veces los ingenieros o ciertos profesionales dicen, ¿qué hacen los de ciencias sociales? O sea, no producen nada, estamos demostrando ahí con documentos, con productos, que hay resultados, ¿no? Que eso es lo que trabajamos y por eso hay que trabajar con transparencia, que toda esa información que se ponga sea una información válida, verdadera, útil, ¿no? Y es conforme a lo que la ley nos solicita, ¿no? El principio de legalidad, no podemos hacer nada que esté fuera de lo que marca la normatividad, que marca este lineamiento, ¿no? Principio de voluntad de diálogo, siempre hay que conversar aún en las peores condiciones, aún cuando estén tirando piedras, aún cuando la mina se retire de la mesa y diga no vamos a cumplir nada, vamos a decir que te vamos a cambiar porque a veces las minas amenazan con eso, aún así hay que seguir. Nosotros nos ha contratado el Estado peruano y tenemos que siempre plantear el diálogo, escuchar profundamente, no pasear a la gente, siempre estar atento, apuntar, registrar, mantener nuestra claridad y precisión como profesionales que estamos en este tema, ¿no? El enfoque de derechos humanos es lo que basa la gobernabilidad del país, el Estado peruano, los tratados internacionales y por supuesto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿no? O sea, los derechos humanos son irrenunciables, nada puede vulnerar el derecho de unos sobre otros, ¿no? Todos tenemos el mismo valor, todos tenemos la misma dignidad, es un deber del Estado protegerlos, es un deber de la empresa respetarlos y es un deber de remediar algún abuso que haya habido. Enfoques de prevención de conflictos, siempre hay que prevenir los conflictos, no podemos decir no, o sea, ya que si no vienen los comuneros o si no viene la empresa, igual hay que sacar la reunión, y firmamos un acta y hacemos de que todo está bien para tratar de irnos de la zona rápidamente porque tenemos otros compromisos sociales o compromisos familiares, ¿no? O sea, eso sería ir en contra de la prevención de conflictos, lo que estamos generando más bien son vacíos, entonces siempre hay que, entrar a trabajar, ¿no? A chambear, a solucionar los problemas, a ganarse a la gente, a tener confianza con todos los actores y a representar el Estado para beneficiar uno de los sectores muy importantes como es el tema minero, ¿no? La gestión de crisis es entender de que si nos dan la responsabilidad de monitorear un conflicto social, tarde o temprano ese conflicto social, si es que no se puede llegar a mantener una estabilidad, en algún momento va a estallar, ¿no? Uno está justo en monitoreando, le toca ir a visitar y la comunidad a las 12 de la noche decide de que va a hacer una toma. Para esto, la mina se entera y llama a la policía, al fiscal de prevención del delito, y uno está en medio de esa toma, de ese bloqueo de carretera o del conflicto. Alguien tira una piedra, comienzan a haber dos a tres, comienzan a haber disparos y comienza a haber el conflicto, el caos se genera, ¿no? Hay, por una parte, alguien que está herido, por otro lado igual, ya. Quien tiene que ver la gestión de ese conflicto somos nosotros, los gestores sociales que estamos trabajando en ese momento para el Estado, ¿no? No podemos decir, no, no me toca, yo vine solamente a la mesa de diálogo, yo solamente monitoreo, yo vine a hacer mi plan de intervención, yo voy a evaluar, no.
O sea, hay que tener en la cabeza que el enfoque de gestión de la crisis, tenemos que este, crisis, ¿no? Llevar a los heridos si haya habido heridos, a conversar con la prensa, tranquilizar las cosas, hablar con los policías, hablar con la seguridad de la mina, ser los árbitros en ese momento para tratar de bajar la tensión. No podemos alejarnos en ningún momento. El Estado puede agarrar y decir, yo me salgo para que ahora ustedes se enfrenten, ¿no? El otro es enfoque de transformación de los conflictos. O sea, los conflictos pueden, aún siendo complejos, siendo difíciles, teniendo bastante tensión, habiendo una historia en la cual ha habido, digamos, discrepancias, algunas mentiras o posiciones intransigentes, aún así uno tiene que tener la capacidad de entender de que eso se tiene que transformar y que debe haber una cultura con el cual darle solución a las cosas y que en el largo plazo se debe buscar una estabilidad, ¿no? Entonces eso también es uno de los principios que nos dice estos lineamientos para comenzar a considerarlo, ¿no? El enfoque de construcción de la paz es siempre buscar la paz, buscar que no haya violencia, ir a las raíces que producen este tipo de incomodidad, mitigar cualquier tipo de efecto destructivo, ver bien quiénes son los que están generando esta situación de efervescencia, ¿no? No solamente de parte de la sociedad civil, sino a veces algunos medios, algunos actores como ONGs por afuera o inclusive algunos relacionistas comunitarios de las empresas. Ya es cuando toquemos el tema de relaciones comunitarias, ahí también vamos a tocar a veces, terminan haciendo de relacionistas comunitarios, ex militares o ex policías que no tienen nada de relacionistas comunitarios, sino más bien es lo que quieren hacer algunas empresas de darle miedo a la población para que no reclamen, ¿no? Entonces, ya tocaremos eso seguro en la siguiente clase, entonces ahí hablaremos de cómo tiene que comportarse el relacionista comunitario. Hay que tener un enfoque intercultural, el país es diverso y tenemos que entenderlo en esa diversidad, ¿no? Entonces, a veces es mucho más fácil con ciertos políticos tradicionales, a dirigentes sociales tradicionales, llegar a ciertos acuerdos, pero no todos entienden de la misma manera los conflictos sociales, así que hay que nosotros también reconocer esas diferencias culturales, estudiar la zona donde vamos, la historia de esas zonas, las costumbres, qué han pasado antes ahí para poder tener cierto manejo, cierto control de lo que está pesando a la población, ¿no? Eso es algo ético, ¿no? O sea, porque si no, le estamos faltando el respeto a la población, queriéndolos llevar a acuerdos sin procedimientos que ellos ven adecuados, ¿no? El enfoque de género, a veces en muchos conflictos sociales, solo son varones los que representan a la comunidad y no recogen la posición de las señoras, de las mujeres, que también son quienes a veces son más perjudicadas o más afectadas o más impactadas a la hora de una inversión de gran envergadura, ¿no? Viéndose perjudicadas sus puestos laborales o inclusive sus formas de vida, ¿no? Entonces, a veces algunos varones de la comunidad llegan a tener acuerdos y tener pactos que solamente benefician a los varones en determinados puestos laborales y descuidan a los otros afectados, ¿no? En este caso, la población que inclusive a veces es mayoritaria, son la población de mujeres. El enfoque multiactor es que no solamente hay un actor el que está en el conflicto, ¿no? A veces, por ejemplo, la comunidad acepta la relación con la mina, se ve beneficiada como por algunas cosas que la mina está cumpliendo, pero es el distrito con su frente de defensa el que no está conforme, ¿no? Entonces hay que entenderlo y verlo. Hay veces hay comunidades que no han sido consideradas dentro de la zona de influencia porque quien plantea esa zona de influencia es la mina debido a los protocolos y los lineamientos que hay sobre también esa regulación
y SENACE es el que certifica. Pero a la luz de la realidad, a veces hay comunidades que no han sido consideradas y que también son un actor que sí pueden forzar bloqueos, ¿no? Entonces, hay que tener una mirada a la hora que vamos en los territorios de que hay distintos actores que se ven afectados. Enfoque de acción sin daño, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que actuar, pero ese actuar no debe generar daño a ninguna de las partes, ni los actores, ¿no? O sea, cada acción uno tiene que prever que no tenga consecuencias perjudiciales a otros. El enfoque de sensibilidad al conflicto es que no pasemos por agua tibia algunas cosas, sino más bien esto es algo que debe ser nuestra deontología profesional, de que tenemos que ir siempre con una sensibilidad de solucionar, de ponernos en los zapatos de los perjudicados, de todos los actores, ¿no? No solamente de los perjudicados, sino también sin ningún tipo de prejuicio, ir a conversar con los empresarios mineros, con los jefes de relaciones comunitarias de las minas, con los ingenieros de las minas, con los asesores legales de la mina, para tratar de entender que ellos están también cumpliendo un trabajo para el cual han sido contratados, ¿no? Entonces, lo que menos se tiene es negociar es negociar, es ideas y no con personas, ¿no? Entonces, no podemos entrar en indiferencia a eso, ¿no? ¿Qué es un conflicto social? Un conflicto social es un proceso complejo, dinámico, en el que dos o más actores, estatales, sociales o privados, tienen capacidad de impacto en la esfera pública y generan, ¿no? O sea, que sus objetivos, sus intereses o sus necesidades o sus preocupaciones, aspiraciones o valores son incompatibles, ¿no? Entonces, cuando lo que tú estás haciendo me perjudica o siento que me perjudica o percibo que me perjudicas, entonces yo me pongo alerta, entro en un conflicto porque rechazo lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, la empresa se siente que sus actividades se frenan y se vuelven irregulares a la hora de que comunidades bloquean. Y las comunidades mencionan que las actividades mineras están perjudicando su ganadería, su agricultura, sus puestos laborales que antes tenía. Entonces se genera un conflicto y hay que gestionar ese conflicto. Gestión social y diálogo se refiere a los principios, las normas, las técnicas, los instrumentos que conforman una estructura mediante el cual el Estado asegura la gestión integrada, participativa y multisectorial de los conflictos sociales, ¿no? Ahí se incluyen recursos humanos, mecanismos de control y otras cosas. Procedimiento de aplicación, el procedimiento a aplicar durante un escenario de conflictividad, ¿no? Hay que hacer un análisis, el diagnóstico de parte de todos los sectores. Una vez elaborado el diagnóstico, hay que redactar una propuesta de plan de intervención. Ya hemos visto cuál es la plan de intervención y sugerir como parte de ese plan las alternativas. Entonces, en esta parte del documento da pie al anexo que ya hemos visto. El plan de intervención, ya lo hemos visto, hay que tener sus objetivos, sus actores, las condiciones, la metodología, las fases, el cronograma, responsables, posibles alternativas. Ya ustedes saben cómo se hace el plan, ya tienen su modelo, solamente hay que completarlo de acuerdo a con todas estas ideas que estamos vertiendo. Ustedes ahora ya son más sensibles, más precisos, ya tienen un enfoque, una mirada y con eso completan ese plan que hemos hablado, ¿no? La asistencia técnica, hay cosas de saneamiento que no lo sabe el gestor social, así que hay que tener asistencia técnica, hay cosas procedimentales de temas empresariales para darle salida a algunas cosas que está reclamando la comunidad. También hay que recurrir a un economista. Si hay cosas procedimentales de la empresa, su operación, hay que recurrir a un ingeniero. Y si hay que ver temas
culturales, hay que recurrir a un antropólogo, entonces hay que trabajar de manera conjunta y intergubernamental, ¿no? Hay también temas ambientales, entonces hay que trabajar todos. Los escenarios de conflictividad y tipología de los conflictos, ¿no? Este lineamientos no solamente es para minería, estos lineamientos es para todo tipo de gestión social y conflicto y diálogo de todos los sectores. Nosotros le damos un matiz al tema minero, así que aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, la tipología de los conflictos, escenarios de conflictividad, de, cuando son demandas socioeconómicas, la actividad es la gestión pública, industrial, comercial, agropecuaria, transporte, infraestructura. La naturaleza puede ser laboral, puede haber que sea informalidad laboral o por los gremios sindicales, puede ser por acceso a vivienda y los responsables son aquí, ¿no? Los ministerios. Estas diapositivas ya se las he pasado a ustedes. eh, Cuando la conflictividad está entre las relaciones entre comunidades y grandes y medianas empresas, pueden ser conflictos industriales, mineros, de hidrocarburos o energéticos, ¿no? Su naturaleza de estos conflictos generalmente son socioambientales, ¿no? O por qué no participó la ciudadanía, por fiscalización, algunos contienen temas laborales, ¿no? Igual, ¿quiénes son los que participan? En un conflicto social minero, generalmente está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de la Producción, Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Inclusión Social, Energía y Minas, ¿no? También. Igual, si la demanda es de impacto socioambiental, la actividad seguramente es minera, hidrocarburos, industria y gestión pública. La naturaleza socioambiental, contaminación de ríos, aire, suelo, ganado, y los ministerios que participan ahí es el Ministerio de Agricultura, Construcción y Vivienda, Energía y Minas, Salud, Trabajo, los gobiernos locales y regionales. Si el conflicto es de demarcación y territorio, también la actividad de gestión pública, minería, hidrocarburos, industrial, infraestructura. La naturaleza de ese conflicto es sociopolítico, ya no es socioambiental, y también los ministerios que están, ¿no? Entonces, eso le dan una revisada y más o menos eso que estamos conversando, que si bien tiene el matiz minero, de zonas de conflictividad donde hay inversión minera, también le sirve para otro tipo de conflictos sociales que existen, ¿no? De las responsabilidades, la gestión del regional o local tienen que ser la primera respuesta del Estado, ahí donde hay conflictividad. La gestión sectorial, es decir, los ministerios de cada poder ejecutivo, también orientan, asesoran de acuerdo al tipo de conflicto, cada uno va cumpliendo una responsabilidad. Multisectorial, cuando ya el conflicto es grande y involucra varios temas, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo se hace responsable como representación del Ejecutivo en su conjunto, del presidente, del premier, ¿no? ¿Qué hace? Sistematiza, analiza y reporta la información, monitorea los compromisos que se han asumido por los sectores, es decir, vigila que los ministerios cumplan con lo que ha acordado, también es garantía para la población de que se van a hacer esos compromisos, se van a realizar, y pone también las gestiones adecuadas con las empresas para que cumplan sus compromisos, ¿no? Coordina y articula los sectores, fortalece las capacidades que permitan mejorar las intervenciones sociales, es decir, también debe capacitar a todos los espacios de diálogo que existen y corresponde a la gestión social y el diálogo la conformidad con el reglamento de organización y funciones de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, todo lo que hace la Secretaría está dentro de su reglamento. De los roles durante el escenario de la conflictividad social, ¿no? El monitoreo, ya es que hay que estar haciendo un seguimiento al conflicto social, el acompañamiento, ya hemos visto cómo llamar a las autoridades, estar permanentemente comunicado con las autoridades, alcaldes o distritos, con las autoridades de las comunidades y con las autoridades de la mina para saber y tener
el control de la situación, ¿no? No es que le sorprenda que se explote un conflicto y no sepamos nada. Hay que tener un acompañamiento de asistencia técnica al gobierno regional y local para que puedan manejar bien los conflictos, coordinar y articular entre los distintos ministerios, ser garante dentro de la conflictividad para que se cumplan los compromisos como parte de la gobernanza territorial y promoviendo siempre el diálogo, la transparencia, ¿no? Generar las condiciones adecuadas para facilitar el desarrollo y el proceso de la intervención. Cofacilitación del conflicto social en las mesas de diálogo, facilitación en la mesa de diálogo también y evaluar todo lo que se ha avanzado en las mesas de diálogo, desarrollar balances, informes, todo eso es lo que se hace en gestión social, no lo hace una sola persona, es siempre un equipo, ¿no? Un equipo de gestión social. Por eso se trabajan por territorio, ¿no? O sea, si en Cusco hay a veces todo el corredor minero del sur tiene como 15 comunidades. Hay algunos que tienen, eh, digamos, los conflictos con Hatbay, otros que tienen conflictos con Antapacay y otros con Las Bambas. Hay, digamos, ahí como que tres gestores sociales, pero que para determinados eventos se juntan y aparte hay el territorial por cada ministerio, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, PCM y SENACE, y eso va armando los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, cada uno cumple una función distinta, ¿no? De las intervenciones durante el escenario de conflicto social, ¿no? Hay que asignar un funcionario especialista, eso es lo que digo, para cada conflicto social. Tiene que obtener y analizar y registrar continuamente la información, contactar a las autoridades y a los liderazgos locales, contactar a las empresas relacionadas con el conflicto. O sea, esas son las tareas que tiene que hacer el gestor social ahí en el conflicto social antes de que despegue, ¿no? Promover reuniones, talleres, con participación con la gente. O sea, siempre tenemos que estar moviéndonos en las comunidades. No, la comunidad no puede ser abandonada y solamente regresamos cuando ha habido algún tipo de conflicto, ¿no? Sino hay que hacer nuestro plan al año para ir teniendo la dinámica de nuestras actividades al interior de las comunidades que nos han delegado, ¿no? Y bueno, también promover la participación de las mujeres dentro de todas las actividades, realizar y recomendar talleres. Eso, o sea, uno se reúne con el jefe y le dice, ¿sabe qué? Para que como actividad de prevención hay que hacer este tipo de taller, ¿no? Apertura de negociación sobre algunos temas, hay veces hay conflictos pequeños, o sea, que hay que manejar, a veces eh, un camión puede atropellar a determinado ganado de un propietario, de un comunero y se genera un conflicto, hay que ir, estar, que no haya vulneración, ¿no? Que eso no después termine digamos, la empresa no le interesa, no resuelve el problema y por solidaridad toda la comunidad se levanta, ¿no? Entonces ahí hay que estar. También hay que definir los roles de los terceros en la participación de las actividades. O sea, yo he tenido oportunidad donde ya estoy cerrando una negociación y viene un asesor de una ONG, le habla al oído a un comunero y se rompió la negociación, ¿no? Y le dijo, pero son 50 años de contaminación que tiene la mina y cómo vas a pactar, y pum, metió un rollo y al final retrocedieron los comuneros, ¿no? Entonces hay que definir, o sea, como nos conversábamos con todos los representantes de la comunidad, que los asesores sean identificados y si hay otros terceros que estén en esa condición de terceros, ¿no? Y que no puedan generar, bombardear
en los espacios de diálogo, ¿no? Cuando ya está en una escalada, ya hay que llamar a la Secretaría de Gestión Social y hacer una estrategia, ¿no? Para ver el plan de intervención, hacer las coordinaciones necesarias con todos los niveles, ya hay que ponernos en alerta, ¿no? La escalada ya es un símbolo de que ahorita puede llegar a crisis y eso sería, eso es lo que no se quiere llegar, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto social, se encuentra en etapa escalada, es alto riesgo, se puede avanzar hacia una crisis, procede una evaluación, es saber ya los escenarios para las alternativas, ¿no? No se tiene que llegar a crisis violenta. Hay que hacer un análisis con probabilidades de qué pasa si es que sucede una crisis, cómo vamos a afrontarlo, cuál es la salida que tiene que haber. Hay que, ya ahí en esa etapa coordinar con el Ministerio del Interior, con la Defensoría del Pueblo, con la policía, porque lo que puede pasar es que se termine afectando o vulnerando los derechos humanos. Ya cuando entre en crisis, ya hay que armar el comité crisis, como ya habíamos mencionado, para que se tome en cuenta ya cómo vamos a actuar, ya haber control de daños, ya se estalló la crisis, pues, ¿no? Ya hay perjudicados, ya se rompió la confianza, ya entraron otros actores, medio de comunicación, salió en la prensa, hay presiones de todos lados, ya el mismo Poder Ejecutivo, el presidente llama y dice que se solucionen los temas, o sea, se vuelve un caos, pero a la vez es la responsabilidad de los gestores sociales para operar en ese momento, ¿no? Hay que obtener y analizar, registrar continuamente la información, a veces esa media hora, cada media hora se cambia. Cuando hemos visto esa matriz que yo les mencionaba, que el ministro le va a pedir para ver cómo está el conflicto social y que uno tiene que tener actualizado, en ocasiones, pues, o sea, uno lo actualiza semanalmente, pero cuando ya está en etapa de crisis, la actualización tiene que ser cada 5 horas. Y porque a cada momento te están pidiendo la información, ¿no? A veces inclusive pasan detalles de media hora en media hora. Y hay que proponer un plan de ayuda humanitaria si es que hay personas perjudicadas, hay que identificar a aquellas líderes, hombres o mujeres que pueden ayudar a que cese la crisis y la violencia, buscar acuerdos para ganar días, ¿no? A veces solamente es decir, ya muy bien, hoy día paremos este conflicto, ha habido violencia, no podemos seguir con eso y ganamos un día y las 24 horas volver a hacer otros compromisos, ¿no? Ya no se está hablando ahí de compromisos largos, de compromisos que tienen que ver con el tema de cumplimiento de algunas promesas de la mina o del Estado, sino ya se está hablando solamente de compromisos diarios para que no incremente la violencia, ¿no? Todo esto está a cargo de la Oficina de Gestión y Diálogo, ¿no? Y el proceso de diálogo es lo único que puede ser una especie de garantía para seguir manteniendo estable, ¿no? Todo. Bueno, todo esto también es un poco repetitivo, lo que ya estamos diciendo, y después pasa a la fase de desescalada, ¿no? Entonces ya se culminó la crisis, ahora esto no puede quedar en nada, muchas veces ha quedado en nada, hubo todo el caos, y lo que hay que volver es volver a hacer un diagnóstico, un análisis de qué fue lo que pasó, quienes de cierta forma fueron responsables de estos actos, y continuar con el proceso de diálogo para solucionar las causas de fondo, ¿no? El diálogo no se acaba porque explotó y cada uno se fue a su casa después de que se pegaron, se patearon, tiraron piedras o algunos fueron inclusive dañados en su dignidad de derechos humanos, ¿no? Entonces, siempre hay que uno que trabaja ahí mantener la calma y su chamba es seguir manteniendo acuerdos, seguir garantizando que los niveles de gobierno puedan tener contacto con la población. Somos los representantes del Estado en ese territorio, ¿no? Cuando sucede eso, no está el ministro, no viene nadie más que el gestor territorial, ¿no?
sería más bien perjudicial que en plena crisis traer a un ministro, traer al presidente, ¿no? O sea, eso no puede pasar. Cuando ya se ha llegado a un acuerdo, cuando ya se ha establecido la calma, ahí uno recomienda que llegue una autoridad para que pueda no ser, digamos, amenazado, ¿no? O sea, no pueda poder poner en juego su integridad. ¿Cuáles son los mecanismos de diálogo para buscar consenso, no? O sea, la facilitación, la mediación, la coordinación con todos los niveles y los sectores de Estado. Hay que llevar a procesos de concertación. Hay que hacer a veces bilaterales, muchas bilaterales con todos los actores para volverlos a sentar a la mesa y para volver a alcanzar eh, acuerdos. O sea, no está mal que el funcionario de gestión social se reúna con la mina y antes de la reunión para que vaya y la mina le diga, mira, esto es lo que puedo dar, no, no puedo dar más. Va y conversa con la comunidad y la comunidad dice, mira, esto es lo que queremos, no vamos a retroceder en lo que queremos. Entonces, se llega a la reunión ya cuando hay una conversación previa para que en ambas partes el punto de negociación sea muy pequeño y se pueda persuadir entre ellos para alcanzar una negociación. Cuando las cosas están muy polarizadas, cuando alguien está pidiendo 100 y el otro le quiere dar solo 5, entonces la chamba del gestor social es ir convenciendo a ambas partes para que vayan reduciendo sus expectativas hasta llegar a un punto de consenso para sacar la reunión y santificar los acuerdos, ¿no? Y la capacitación que ya inclusive habíamos visto en un modelo, ¿no? De diseño de capacitaciones, hay que hacer un montón de talleres sobre el tema del cuidado del agua, el tema laboral, sobre el tema ambiental. Lo que uno encuentre en el territorio, uno agarra y propone a los jefes este tipo de talleres el que se tiene que dar como forma de prevención, a veces solo reunirlos, que participe la empresa, que participe el Estado, sus funcionarios, los terceros, las comunidades cercanas, ayuda a que se mantenga el proceso de diálogo, a que se pueda seguir conversando y cuando llegue el conflicto no escale a violencia porque, sí, porque se negocian entre amigos, ¿no? Aunque sea el de la mina, aunque sea el otro dirigente, hay cierta respeto, cierta autoridad, se conocen y nadie quiere llegar a un punto en el cual sean vulnerados los derechos humanos, ¿no? Bueno, eso es, pasamos a la mesa de diálogos, como le había mencionado, la mesa de diálogo es a partir de la resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo que la gestiona con el Premier. Solo así puede haber una mesa de diálogo, a veces se le dice, hay que hacer una mesa de diálogo o cualquier cosa y no. O sea, solo es la mesa de diálogo con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es el órgano técnico que tiene que ver eso y que saca la resolución. Y puede pedirlo el gobierno regional o el gobierno local también. Y cuando ya se establece una mesa de diálogo, es obligatorio que todas las entidades públicas, o sea, que son solicitadas para esa negociación, participen. Ya se convierte con esa resolución como algo normativo, que es o sea, da la garantía de que lo que se acuerde ahí es lo que tiene que cumplirse. Y cada entidad pública manda a la persona indicada con sus dos documentos, identidad, ¿no? Indicando quiénes van a ser los que van a representar. La sociedad civil también se le consulta y todos aquellos que tengan representatividad, tanto legal, acreditada, pueden participar. Y esta mesa de diálogo no dura eternamente, tiene un año para darle solución a los problemas que han surgido. Y una vez culminada la vigencia, se presenta el informe final a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no? Eso es, bueno, hasta aquí llegamos, estos son los lineamientos y protocolos
de la Secretaría de Gestión y Diálogo de la PCM, que rigen, que es una normativa para todos los gestores sociales y qué es lo que tenemos que aprender. Espero que esto les haya servido y con esto, bien aprendido, bien estudiado, ya son gestores sociales a la hora que van a ir a trabajar y ya tienen el conocimiento previo para saber qué cosa es lo que tienen que hacer a la hora de ir a un conflicto social. El resto es, bueno, la práctica hace a los mejores profesionales, ¿no? Muchas gracias.